es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el simulacro de cuarentena obligatoria y los toques de queda que comienzan a regir desde la medianoche de este jueves en distintas regiones de Colombia. La batalla contra el coronavirus entra en una nueva etapa y el continente americano se prepara para implementar medidas más estrictas para contener el rápido contagio de esta enfermedad. El punto clave de la noticia. ¿Qué lecciones le deja a usted la amenaza que representa para la humanidad el COVID-19? ¿Para usted qué significa esta cuarentena? Yo los invito en la noche de hoy a que conversemos a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Entremos en materia. España se acerca a los 18.000 contagios. Hoy amaneció con 3.400 casos más y han muerto cerca de 800 personas. Lo que vive Europa es un espejo de lo que podría enfrentar América Latina en las próximas semanas si no se atienden las medidas que buscan contener esta enfermedad. Por esta razón y para entender lo que vive una ciudad en cuarentena y la importancia que tiene esta medida, hace pocas horas antes de que anocheciera en Europa, nuestra directora Claudia Gurizati salió a las calles de Madrid y en esta interesante conversación que sostuvimos a través de Skype, nos describió y nos narró cómo enfrenta el coronavirus la capital española. Y en este momento vamos a una de las principales avenidas, una de las principales calles de Europa. Nuestra directora Claudia Gurizati se encuentra en la ciudad de Madrid, exactamente en la Gran Vía. Es una pista neurálgica, un lugar donde hay restaurantes, cines, almacenes de moda. Y queremos conversar contigo, Claudia, hasta ahora para saber cómo avanza este ya cuarto día de cuarentena en España. Claudia, buenas noches en Colombia y buenas tardes en Madrid. Jefferson, hola, sí, la Gran Vía, sí, vacía. Solamente podemos ver algunos buses, esos vehículos que son esenciales para el transporte público de las personas que no pueden quedarse guardadas en la casa porque su trabajo lo requiere, porque son servicios esenciales para la comunidad. Buses es lo que vemos en la Gran Vía. ¿Y por qué nos vinimos a la Gran Vía, Jefferson? Es muy importante explicarlo. La Gran Vía, yo estoy justo en el punto en el que comienza. Voy a explicar. En esta esquina, el Metrópolis es el edificio emblemático del comienzo de la Gran Vía, conectando con esta calle Alcalá. Este es uno de los puntos más neurálgicos de Europa. Lo digo porque la Gran Vía es la tercera calle más importante en cuanto a tránsito de actividad comercial de Europa, superada solamente por dos importantísimas calles del Reino Unido. Pues es esta, la tercera calle en importancia en tránsito de personas vehicular y además de actividad comercial. Actividad también empresarial. Las oficinas más importantes también están concentradas en este 1,5 kilómetros. La calle no es muy larga, pero es de altísima concentración. Es uno de los puntos de atracción turísticos más importantes de Madrid. Y hoy la vemos así. Estamos observando buses, carros de la policía, camiones y autos de la policía que están haciendo rondas muy estrictas. Ya van más de 100 personas que han sido detenidas en estos días obligatorios de confinamiento social o de aislamiento social. Aquí no se le llama tanto el encierro o el confinamiento, se habla es de un aislamiento social preventivo. ¿Por qué? Porque España, Madrid, su capital y bueno, las principales ciudades de este maravilloso país, tiene como costumbre tener a la gente en la calle, en las terrazas, en los bares. Es un país muy sociable. Entonces, el aislamiento básicamente lo han planteado para que la gente pues no acude a esos lugares y el cierre ha sido obligatorio de todos estos establecimientos, todos los comerciales, incluidos los restaurantes, incluidos los bares, incluidos, bueno, las grandes cadenas de almacenes. El impacto empieza a ser un impacto gigantesco, más adelante siquiera hablamos de eso. Por ahora es mostrarle, Jefferson,
cómo una capital europea de esta importancia se ve así, se observa así, se siente así en esta tremenda soledad. Estamos viendo, bueno, camiones, por ejemplo, el que está aquí detrás, no sé si lo alcanzas a ver. Sí, lo estamos. Es recogida gratuita y a domicilio de ropa. Entonces, pues de la gente que dona la ropa o que necesita sacar cosas de la casa. Es impresionante, Jefferson, es impresionante. Nunca nuestra generación no había vivido una situación de estas y menos aquí en Europa. Venga, le hago un pequeñito paneo por esta calle. Mira. Adelante, Claudia. Mira, Jefferson, esta calle que tiene capacidad para 1.500 vehículos por hora, 1.500 vehículos por hora, hoy está así, hoy la calle está así. Además, esta avenida no solamente se caracteriza por el tráfico vehicular, Jefferson, sino también por el tráfico peatonal y está medido. Aquí en Europa miden con unos sensores, es bien simpática la situación y de altísima tecnología y avanzada tecnología, miden con unos sensores. Aquí en Gran Vía hay 10.000 sensores. El TC Group Solution es el que hace estas mediciones y dice que esta calle logra tener en un día 16.750 peatones. Mira, aquí estamos viendo bomberos, pasar bomberos con su alarma. Eso es lo que oímos, bomberos, policía, haciendo todas estas rondas y los taxis muy despacio buscando alguna persona que quizá lo necesite. Esos son otros de los gremios de los grandes afectados de toda esta crisis del coronavirus y del COVID-19 y las decisiones que el gobierno nacional ha tomado. Claudia, atrás vimos pasar una persona, iba bajando esa estación del metro donde te encuentras, él saludó la cámara. Esas personas que pueden salir a la calle, ¿quiénes son? Y me gustaría también que nos contaras. Vemos algunos buses de servicio público como el que está pasando en este momento atrás de ti. También vemos motos. ¿Quiénes van en esos buses? ¿Quiénes son las personas que en este momento están saliendo a las calles? Pues mire, son personas que, como le digo, trabajan en empresas. ¿Qué tipo de empresas? Que tienen atención al público obligatorio, aunque se han cerrado los grandes centros. Pero, por ejemplo, son personas que trabajan en servicios básicos como el agua, como las energías, como petroleras, también sé de servicios de atención a connacionales en el exterior. Hay turnos también para los cónsules o quienes han ocupado cargos de cónsul. Todo el cuerpo diplomático está siendo llamado a turnos para ayudar a atender a la población que está por fuera, la población de connacionales que están en el extranjero. Empresas que han logrado enviar a sus casas, hacer teletrabajo, una porción muy importante de su gente, de su fuerza laboral, pero que necesitan también la presencia física y personal de quienes entonces usan este servicio público. Acuérdese que también este aislamiento social obligatorio deja que las personas puedan salir a realizar diligencias o recados absolutamente fundamentales, compras de víveres, droguerías están abiertas, entonces las personas que necesitan algún fármaco pueden ir a la farmacia. También quedaron abiertas aquellas centros de informática para poder tener acceso a internet o ir a arreglar algún aparato o incluso poder comprar datos, porque en este confinamiento o en este aislamiento social pues es fundamental no quedarse desconectado. Obviamente los prestadores recolectores de basura, porque es muy importante todo el tema del aseo, todos esos servicios que presta la comunidad, como es la limpieza de calles y el lavado de las calles, y las personas, obviamente los médicos, enfermeras y personal sanitario de todas las clínicas y hospitales en España. Claudia, a continuación vamos a presentarles a nuestros televidentes unos videos que tú grabaste durante este recorrido que has hecho en las últimas horas por las calles de Madrid. Vamos a ver esta narración que nos hace nuestra directora Claudia Gurizati, una producción que estamos haciendo en unas circunstancias distintas, especiales, para que ustedes conozcan cómo enfrenta un aislamiento preventivo, una cuarentena, una ciudad tan importante del mundo como lo es Madrid. Vean ustedes.
Retiro cerrado por las disposiciones de las autoridades por el decreto de alarma nacional. Esta es la calle Alcalá, una de las calles más transitadas de la capital española, de Madrid. Allá en el fondo esta calle termina en la Puerta de Alcalá. Pues la calle Alcalá hoy luce de esta manera, absolutamente fantasmal. Sigo caminando por la calle de Alcalá, llegando ya a la Puerta de Alcalá. Este punto de Madrid, punto céntrico de Madrid, es uno de los más congestionados todos los días. Es un punto de atasco, como dicen acá, de trancón, de embotellamiento de muchos vehículos. Pues hoy, aunque hay circulación de vehículos, sobre todo el transporte público, pues, ni un domingo uno puede decir que esta calle se ve así. El transporte público esencial, obviamente, para todas aquellas personas que tienen que ir y volver de sus trabajos. Recordemos que el decreto de alarma del jefe del gobierno, Pedro Sánchez, es confinarse en las casas, que los niños no tengan clases y dejar las salidas estrictamente para lo necesario, para lo esencial. Aquellos servicios esenciales como son la medicina, como es pues todo el personal sanitario de los hospitales, como son todos los asuntos consulares de atención a los españoles por fuera de su territorio, los periodistas, ya que el servicio de la información es un servicio esencial, y por supuesto todas esas empresas también de servicios básicos que una ciudadanía necesita, pues son personas que tienen que ir a trabajar. Pero imaginarse este punto del centro de España, uno de los más turísticos, la Puerta de Alcalá quizá es uno de los lugares que la gente que viene a conocer Madrid quiere tomarse una foto, posar. Entonces esto siempre está lleno de turistas en todo el frente del Parque del Retiro, lleno de turistas, de grupos de todos los países europeos, asiáticos, latinoamericanos. Pues hoy es absolutamente fantasmal. Y la circulación muy reducida. La reducción de la circulación de vehículos ha logrado que Madrid, una de las capitales más contaminadas de Europa, esté hoy 40% por debajo de los niveles que exige la Organización Mundial de la Salud para un aire limpio para los seres humanos. Sigo mi recorrido hasta llegar a Gran Vía. Ahora, por la Gran Vía que comunica con Paseo de Recoletos, la situación no es distinta. Es de algunos muy pocos coches particulares y muchos vehículos de servicio público esenciales para las personas. Este es uno de los ejes más importantes de Madrid y se los voy a explicar. Ella está trazada de norte a sur, así que para el mapa mental de quienes habitan y quienes visitan Madrid es fundamental porque divide la ciudad en oriente y occidente. Además, porque este gran paseo Castellanos y Recoletos termina en Atocha, que es esta gran estación de trenes de cercanías, trenes de todas las personas que viajan a otras ciudades y comunidades autonómicas, y además el AVE, el tren de alta velocidad. Dirige completamente el mapa de la ciudad. La Castellana es el centro, el trazado céntrico de la ciudad, y hoy está así. Para que ustedes lo vean, queridos televidentes, absolutamente vacío, solamente con lo esencial que son los servicios de transporte. Es impresionante ver a Madrid en este estado de quietud, de soledad, en sus principales puntos, en sus principales vías arterias, como esta. Sigo caminando hacia Gran Vía. Bueno, Claudia, veamos estos videos, este recorrido que hiciste. Vemos también que el micrófono lo tienes cubierto con un plástico. ¿Qué medidas tomaste para hacer todos estos recorridos que acabamos de ver? Pues lo primero es moverme a pie. Afortunadamente puedo hacerlo. Madrid es una calle de aceras muy grandes y un tráfico pues que es muy organizado para el peatón, y como tampoco hay tráfico, pues me resultó muy fácil. Es preferible ir a pie que ir en algún vehículo de transporte público. Mire que las disposiciones que han tomado hoy también algunos ministros del gobierno español ha sido: todos estos buses, usted los ve, están prácticamente vacíos, Jefferson. Esos buses tienen muy poca gente. Hay una disposición de que el bus no se puede llenar más de su tercera parte.
los bancos que quedan detrás del conductor no pueden ser ocupados. Todos los periodistas estamos usando bolsas plásticas para cubrir nuestros micrófonos. Precisamente esta bolsa ahora la tiro a la basura, la desecho y pongo una nueva. Necesitaba también guantes, que son las recomendaciones que nos han dado los periodistas. Pasé por 5 farmacias, Jefferson, y los guantes agotados. 2 personas me dijeron, te doy de los míos. Le dije, no, mire, ustedes están atendiendo personas que vienen hasta con síntomas a comprar algo de farmacia. Guárdense los guantes para ustedes, que yo por lo menos no voy a tener contacto con nadie. Yo apenas llegue voy a sacar mi antibacterial y, bueno, este trípode le pasaré el frasquito, esta bolsita la desecharé y, bueno, y otra de las precauciones es, si me encuentro con alguien, pues saludarnos a 1 metro y no tirarnos, abrazarnos como por lo general lo hacemos. Nada, me vine a pie, caminé 35 minutos y me vine a pie hasta acá. Y bueno, aproveché porque también el aire está más puro, como comentaba en uno de esos videos. El 50% de la polución de las principales ciudades de España se ha reducido en estos 4 días desde el lunes, 5, porque el confinamiento muchas personas lo empezaron a asumir desde el domingo, cuando recordemos que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habla en la televisión y le dice a todas las personas que esto comienza ya desde mañana, desde el domingo, aunque el decreto realmente, legalmente, pues opera desde el lunes, rige desde el lunes. Claudia, claramente el impacto que tiene esta emergencia sanitaria en la vida cotidiana es bastante fuerte, y no solamente es en términos de salud, también hay unos impactos económicos. España está desde el pasado domingo en cuarentena. En las próximas horas, en países como Colombia, Claudia, la ciudad de Bogotá va a comenzar en un aislamiento preventivo, una cuarentena. Sí. En España, ¿cómo las familias han enfrentado ese impacto económico? Que el hijo no puede ir a trabajar al restaurante, que no trabaja en el cine, que la persona no pueda vender quizás algunos artículos en las calles. ¿Eso cómo se ha manejado y qué impacto ha tenido al interior de España, Claudia? Pues el impacto es monumental. Llevamos apenas 5 días desde el domingo, cuando ya se empezaron a cerrar. Pues el domingo ya había muchos locales cerrados, pero que no abrieron el lunes. Entonces, sobre todo las personas autónomas, las que no hacen parte de una empresa que pague un sueldo, pues están muy afectados. También las mismas empresas han despedido muchísimas personas. Ya hemos leído en las crónicas de nuestros colegas de los medios de comunicación españoles muchísimas personas quejándose de haber sido despedidas. Entonces, frente a esta debacle, yo creo que la catástrofe económica que ya se empieza a vivir en muchas familias es evidente. El gobierno ha hecho un paquete de medidas que ha anunciado en las últimas horas. Una de esas medidas es un presupuesto monumental, gigantesco, de 200.000 millones de euros. 200.000 millones de euros es el equivalente al 25% del Producto Interno Bruto de España. Entonces no estamos hablando de un paquete de ayudas o de un paquete de inyección nada despreciable, es bastante contundente. El tema es que ya también comienzan las comunidades autonómicas a decir cómo van sus pérdidas, y en solo 5 días ya la Comunidad de Madrid ha informado sobre pérdidas de más de 1.100, estamos hablando casi 1.200 millones de euros en 5 días, Jefferson. Y esto pretende alargarse. Todavía faltan 10 días hasta que llegue el fin de este primer periodo que ha determinado el Real Decreto del estado de alarma. Pero también los ministros ya están diciendo que esto lo más probable es que se alargue, y están pensando de una vez en pedir la prórroga de otros 15 días del decreto del estado de alarma. Lo que pasa es que constitucionalmente el gobierno, la jefatura del gobierno puede hacerlo una vez. La segunda vez ya tiene que pedir permiso al Congreso de los Diputados, y seguramente así se hará. Entonces, si en 5 días ya estamos hablando de que en la Comunidad de Madrid hay pérdidas de 1.200 millones de euros, Jefferson, no sé si estos 200.000 millones de euros, aunque son cifras brutalmente astronómicas, vayan a ser suficientes. Mire, la Gran Vía es el gran ejemplo. Estamos hablando de la tercera calle comercial más importante de Europa, y está así, está cerrada. Esta es una calle de una arquitectura neoclásica que hace que los almacenes y las grandes marcas y las marcas globales pues se vean de manera suntuosa, y hoy están cerradas y no sabemos si en 15 días o en un mes
haya locales que hayan soportado. Quienes tienen pues grupos y músculos financieros detrás de ellos seguramente soportarán más, pero alrededor de esos edificios o de esos locales suntuosos está el bar del señor, está para ofrecer los almuerzos al turista, para ofrecer las bebidas al turista, están las panaderías, que también por el decreto algunas de ellas tienen permiso de seguir abiertas porque es pan y es algo pues muy cotidiano y muy esencial, pero pues no todas. Están todos esos otros pequeños negocios que viven de venderle al turista pues hasta souvenirs y pequeños detalles. Entonces está la combinación de las grandes marcas, de los grandes almacenes con esa economía que es más menuda. Y todos están golpeados. No hay, después de 5 días los almacenes cerrados, en una época en la que comienza el turismo en Europa a incrementarse por la despedida del invierno y la llegada de la primavera, esta es una despedida totalmente lamentable y de una soledad increíble. La soledad de la despedida del invierno y la bienvenida a una primavera de esta manera. Y se nota claramente en lo que vemos al fondo, Claudia. La Gran Vía, una de las avenidas más emblemáticas de Europa. Quienes la conocen saben que un jueves hasta ahora, Claudia, estaría este lugar abarrotado de turistas, Así de es. personas saliendo a compartir la parte final de la tarde y comenzar la noche, la entretarde. Sí. Claudia, ¿la gente se acostumbra a vivir en cuarentena? Pues es que llevamos muy pocos días, Jefferson, y yo creo que todavía estamos en un ambiente en el que estamos siendo conscientes de lo que está sucediendo. Una de las cosas más dramáticas es que, por ejemplo, ayer nos acostamos con un número de contagiados, hablábamos de 14.000 y cuando nos levantamos y fuimos a la rueda de prensa que todos los días entrega Fernando Simón del Centro de Coordinación de Alertas de Emergencia, teníamos hoy 17.147 personas contagiadas, 17.147 personas, 25% más de contagios de los que dejamos ayer en la noche. Entonces la gente empieza a ser consciente de esta situación y por ahora estamos percibiendo todo ese ambiente de unidad, de hacer lo correcto, de ser responsables con nuestra sociedad, pero obviamente mientras pasa el tiempo también las situaciones se van volviendo más apremiantes, sobre todo las económicas. La persona que tiene angustia porque su negocio puede dejar de existir o está percibiendo menos ingresos o porque en su empresa no están resistiendo la presión de no tener actividad económica. Entonces yo creo que la preocupación va a ir creciendo en estos días. Hay mucha conciencia, incluso en el mismo gobierno. Ayer en la comparecencia ante el Congreso de los Diputados del presidente, un Congreso totalmente vacío porque se escogieron solamente algunos representantes de los diferentes partidos políticos de España para que fueran. Entonces contábamos 20 en un Congreso que le caben más de 400 diputados, los demás estaban conectados por vía digital. Y entonces todos manifestaban su apoyo al gobierno, que el momento de los reproches iba a ser más adelante, o de los análisis de qué se había hecho bien o mal tenía que ser más adelante, porque ahora era la unión para aprobar todas estas medidas de ayuda a la gente. Entonces, por ahora, pues lo que uno percibe en el sentimiento es eso, es unidad y es apoyo. Pero ya, por ejemplo, hoy la Comunidad de Madrid le reclamaba al gobierno central sobre una situación muy particular, y es que según la Comunidad de Madrid, los dirigentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente o el gobierno está reteniendo insumos básicos médicos. Hacía la denuncia, guantes, gafas, batas, tapabocas, y hacía la denuncia diciendo que esto antes del estado de alerta ya se habían pedido y que los tenían retenidos en aduanas. También vale la pena recordar que hoy hubo en un polígono industrial un gran operativo policial, Jefferson, que fueron incautados miles de mascarillas, de guantes, de gafas y de insumos médicos. Los que realizaron este operativo fueron la Policía y la Guardia Nacional y encontraron que había unas bodegas que tenían todo este material y decidieron incautárselo para poder hacer las entregas a los centros hospitalarios en los que el déficit de todos estos insumos es bastante alto, según las denuncias que hace la comunidad médica. ¿Podrían para luego venderlos más caros? Es una de las hipótesis que está manejando la policía, que estaban reteniendo para que o se subiera el precio o generar un tráfico paralelo, que son obviamente todos estos tráficos que empiezan a surgir en la escasez y los venden por más precio, por supuesto. No se han atrevido a decir que ese era el objetivo, pero de todas maneras los incautaron y están las investigaciones comenzando.
Claudia, para finalizar, ¿qué lecciones crees que debe tener en cuenta en este momento América Latina, teniendo en cuenta que grandes ciudades están tomando esta misma decisión, ya están entrando en esa etapa de la emergencia, que es la de imponer decretos o imponer medidas más fuertes para que hayan cuarentenas y aislamientos más fuertes? Pues aquí hay dos vías en Europa, Jefferson. Están las medidas drásticas y radicales, como es el caso de Europa, pues él es el primer país de contagios y de mortalidad por el coronavirus. La vía que también ha tomado España, como te decía, hoy ya 17.147 casos y 767 muertes. El 35% de las personas contagiadas, decía también Fernando Simón, son personas mayores. El resto también son personas de todas las edades, menos niños, que son los que menos se contagian, como para llamar la atención de que los jóvenes también están adquiriendo el virus. El tema es que la mortalidad sí sigue siendo, la letalidad muy baja en edades por debajo de los 65 años. Hay solamente 3 casos de personas fallecidas que son personas más jóvenes de 65 años y que, según nos informaba en la rueda de prensa, no tenían patologías previas. Entonces, pues claro, esto es una situación que alarma. El coronavirus es un virus que, decía Angela Merkel, la canciller alemana, esto le va a tocar al 70% de la población, se va a contagiar de coronavirus. La gran mayoría, el 80%, pasará la situación tranquilamente, pero habrá un 20% que la vivirá con mucha fuerza y un 5% crítico, más o menos son esas estadísticas que entrega la comunidad médica internacional. Entonces la gente está haciendo conciencia, Jefferson, y la gran lección es sobre todo la preparación de la situación de los servicios hospitalarios y los servicios especializados en los temas respiratorios. Fíjese que en Alemania, en vez de imponer medidas drásticas de no salga, de se cierran los restaurantes y los bares, han pedido que la gente lo haga conciencia y están en la feria de Berlín, una de las ferias pues más conocidas del mundo y más grandes del mundo, haciendo un hospital de más de 1.000 camas para pacientes que seguramente necesiten mucha atención respiratoria. Está la vía de los suecos, está la vía también del Reino Unido, que ha decidido que tampoco va a imponer estas medidas restrictivas, que va a dejar que sea la conciencia de la gente y que el virus finalmente, entre más rápido llegue, pues más rápido se irá. Fíjate que también, de todas maneras, con esta medida restrictiva, lo que dice Fernando Simón del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias de España es que quieren llegar al pico alto ya para que empiece a descender. Lo que pasa es que la idea era que se hiciera de manera más despacio para ralentizarlo, para evitar esas congestiones terribles en los hospitales y sobre todo en ese requerimiento necesario de las UCI, de las unidades de cuidados intensivos para quienes llegan ya con neumonías avanzadas. Entonces están esos caminos, los de las medidas drásticas, como lo hemos vivido en Italia, España y Francia, y los otros europeos que están asumiendo la forma en otra vía, no con medidas restrictivas, sino con medidas más del llamado a la conciencia y esperando a que el pico sea rápido para que disminuya, y teniendo una atención preventiva, detectando el virus de manera mucho más anticipada para evitar pues los contagios y las muertes, y que van a ser los aislamientos de las personas realmente contagiadas y no solamente pues de los sospechosos o de una comunidad completa. Hay que esperar a ver cuál de las dos vías va a tener mejor resultado, si las dos fueron válidas o... Los gobiernos están aprendiendo sobre el terreno, Jefferson, están ahí sobre el terreno, y obviamente había gobiernos más preparados como el de Alemania, países mucho más desarrollados, y obviamente había otros gobiernos que les cogió esto totalmente por sorpresa. Y América pues va ganando tiempo, ¿no, Claudia? Porque de alguna manera tiene el espejo de los países de Europa que le pueden ir marcando el derrotero, el camino, y le pueden ir entregando esas lecciones para que no cometan errores y también tomen las decisiones pues más acertadas, porque es una batalla contra una enfermedad que nadie conoce, nadie está preparada para ella. Claudia. Pero mire, Jefferson, también hay una polémica de la que me gustaría contar la experiencia de acá, porque veo que empieza a hacer la polémica en Colombia, que tiene que ver en estos decretos en los que hay un estado distinto al estado de lo normal, de lo común, los estados de alerta, los estados de emergencia. No hemos llegado a conmoción interior, pero sí en estados de emergencia en los que el gobierno central adopta medidas más drásticas y sus funciones se amplían. En el caso, por ejemplo, de España, en el que la Constitución es tan fuerte y tan radical en defender
toda esa independencia de los gobiernos autonómicos, hablo de independencia administrativa de gobiernos autonómicos, el gobierno ha decidido que todo el tema de orden público se maneja desde el Ministerio de Defensa Central, que todo el tema de la salud se maneja desde el Ministerio de la Salud. Entonces, aquí también fue polémico y aquí también las autonomías dijeron que les estaban quitando precisamente esa autonomía en la decisión de los temas, sobre todo de salud y de orden público, pero así se ha hecho porque la teoría del gobierno es que es la única manera de coordinar de manera rápida y expedita todas las medidas, lo cual no significa que no se hable con cada uno de los dirigentes autonómicos. Mañana mismo Pedro Sánchez ha citado una reunión con todas las presidencias autonómicas de España. Entonces, en Colombia también comienza este gran debate de si es el gobierno el que debe manejar el orden público expresamente para el manejo de esta crisis del coronavirus. En España se dijo que era solo para esta crisis, obviamente. Entonces, esto es polémico, pero así se ha hecho y aquí estaba sucediendo que también algunas autonomías estaban pidiendo cierre de fronteras internas, lo cual podría acarrear unos problemas seriosísimos, sobre todo de abastecimiento y otro tipo de cosas. Lo dejo como reflexión, aquí se ha hecho así y al final pues los partidos políticos lo han aceptado y vamos a ver cómo transcurre este debate en Colombia, Jefferson. Claudia, el resto de ciudades de España, de provincias de España, ¿también en este momento están en confinamiento? Sí, el decreto era para toda España. Estamos en este aislamiento social preventivo en toda España. Esto es nacional, esto es un tema que se plantea países enteros que tienen que combatir con los recursos que tengan esta situación tan inesperada, tan caótica, tan salida casi que de una película de ficción, Jefferson. Es que imaginarse Europa así, imaginarnos Europa de esta manera, Jefferson, ¿cuándo nos íbamos a imaginar España así como la estamos viviendo hoy? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar esto, Jefferson? Esta soledad absoluta en esas capitales europeas que son tan transitadas y tan importantes, Jefferson. Entonces, esto es un asunto nacional, definitivamente, y también esa coordinación, cada medida, todos los matices que tiene cada autonomía va a ser muy difícil de manejar. Entonces ya los partidos ya han aceptado definitivamente, Jefferson, que así es. Ya luego vendrán los debates, las críticas, los señalamientos, las investigaciones, las exigencias, pero por ahora pues todos están acudiendo a cumplir con los requerimientos y con las decisiones del gobierno central. Pues Claudia, era importante tener este contacto, lo estamos haciendo a través de Skype en esta nueva forma de transmisión que estamos implementando en estos días en el programa La Noche, con ese objetivo, sobre la forma como diferentes países del mundo están enfrentando en tiempo real esta crisis sanitaria. Así es que, por favor, Claudia, cuídate. Yo creo que muchos televidentes también se preguntarán qué hace Claudia en las calles, debería estar en la casa, debería estar con un tapabocas. No sé, el miedo que nos genera, Claudia, ver por un lado tantas personas enfermas, ¿sí? Y por el otro lado unas personas como los periodistas, los policías, los médicos, los bomberos, los taxistas, que siguen prestando ese servicio a la sociedad. Así es que, Claudia, gracias por este reporte desde la ciudad de Madrid. Yo inmediatamente caminando vuelvo a mi casa a confinarme, a lavarme las manos, a bañarme. No he tocado nada diferente a nuestros equipos, que es un trípode, un teléfono celular, unas pequeñas lucecitas, el micrófono. Llego a cumplir todas las normas y vuelvo a mi aislamiento social preventivo. Hay que cumplir. Esto es un servicio esencial lo que prestamos nosotros, Jefferson, y por eso estamos en esto. La gente tiene que estar informada, tiene que saber qué está pasando. Pero hay tranquilidad en medio de la zozobra y en medio de la angustia y en medio de la incertidumbre, sobre todo. Hay tranquilidad, hay que seguirlo viviendo así. Yo creo que es lo más importante, manejar este tema con serenidad. Como nadie tiene la fórmula mágica de cómo es la mejor manera de resolver este tema, Jefferson, yo creo que lo mejor es mantener la serenidad y acudir a lo que digan las autoridades. Aquí lo despido con esta imagen. Impresionante, Claudia. Sirenas, oímos sirenas todo el tiempo. Me imagino que rescate de personas mayores, traslados a hospitales y la policía que, como le digo, ayer
Solo en 24 horas hubo una cantidad de detenidos por incumplir. Hoy nos decían las autoridades en temas de defensa de España que tienen efectivos en la calle, tienen más de 2.000 efectivos en las calles de España y que en las últimas 24 horas habían detenido más de 20 personas, llegando ya muchas más de 100 por haber estado en desobediencia. Claudia, ¿por qué la gente desobedece la cuarentena? ¿Lo hacen aburridos, con ganas de salir? Yo supongo que no lo asumen tan en serio, quieren salir a dar un paseo, a trotar, a hacer algo de ejercicio, Claro, es entendible, mucha gente se desespera en la casa, pero pues hay que cumplir. Y además hay forma, digamos, no es que estemos totalmente encerrados, puedes salir a comprar las cosas para comer, a conseguir las cosas en la farmacia, pasear el perro es una de las medidas que también han dejado que la gente salga, porque el perro pues no se puede quedar encerrado, tiene que salir a una parte verde, obviamente a que haga sus necesidades, y también ya se permite el acompañamiento de menores para estas diligencias así como más esenciales, porque hay muchos padres de familia que no tienen cómo dejar a los niños solos en la casa. Claro, en las últimas horas llamó la atención eso también, ¿no, Claudia? Permitieron que los menores acompañaran a sus familiares pues a hacer esas compras o inclusive a pasear el perro. Exacto. Pero los demás pues no sabemos por qué lo hacen, Jefferson. Yo creo que es algo de inconsciencia también. Pues Claudia, te deseo una feliz noche. Estaremos todos los días tratando de tener algún tipo de contacto para que nos cuentes cómo es el momento que enfrenta España. Lo repito, está en una etapa un poco más adelantada que en nuestros países de América Latina, y son muchas las cosas que podemos aprender, no solamente como los gobiernos, sino también los ciudadanos, los que tenemos que estar día de hoy confinados en las casas, y necesitamos aprender esas lecciones que en este momento ya vivieron distintos países del mundo. Claudia, muchas gracias. Bueno, nos vemos luego, Jefferson, queridos compañeros de la noche, Harriet y todos los televidentes de NTN 24. Muchas gracias por estar informándose a través de nosotros. Cuídate mucho, Claudia. Sí. Ya regresamos con La Noche. Y continuamos en esta cobertura especial del programa La Noche, a propósito de esta emergencia sanitaria que enfrenta el mundo como consecuencia del COVID-19. Voy inmediatamente a la ciudad de Madrid. Saludo a Gerson Blandón, un colombiano que lleva 10 años viviendo en Europa. El pasado lunes se practicó los exámenes para establecer si padecía o no del coronavirus, y este diagnóstico salió positivo. Por esa razón él ha querido hoy conversar con nosotros. Bienvenido al programa La Noche, Gerson, y me gustaría que le contara a nuestros televidentes cuál es su estado de salud en este momento. Hola, buenas noches. Mira, pues mi estado de salud ahora mismo pues es unos días tengo muchísima fiebre, otros días no tengo fiebre. Comencé con los síntomas pues del dolor en la garganta, la tos seca la tengo aún, dolor muscular, y lo más complicado es la fiebre, porque son unos días pues que tengo 38 y medio, pero por ejemplo hoy no tengo fiebre, hoy me encuentro bien. Ayer estuve todo el día en la cama y es como te dé. Y pues es como tal, es una enfermedad que la padeces como una gripe, porque es como una gripe, pero lo jodido es cómo está acabando con todo el mundo, ¿no? Porque estamos todos encerrados, las personas que estamos aisladas, que somos positivos, estamos aisladas y encerradas porque no podemos contagiar a nadie más y nos tienen pues en sitios cerrados, y la gente que está haciendo vida normal no hace vida normal, sino que está encerrada en sus casas bajo unas restricciones que ha puesto el gobierno de España. Gerson, en este momento hay muchos televidentes que en América Latina, en Colombia, están escuchando su caso. ¿Usted en qué momento sospechó que tenía coronavirus, que podía ser un paciente de diagnóstico positivo? Vale, mira, yo comenzando, esto lo hago hincapié para que la gente no cometa la brutalidad que cometí yo, ¿vale? Porque yo creí que a mí nunca me iba a dar el coronavirus. Yo lo veía como que jamás algo que iba a llegar a mí, ¿vale? Hasta que fueron avanzando los días aquí y nos fuimos infectando cada día nos fuimos infectando más, pero fuimos unos inconscientes hasta el último momento. Yo uno de ellos, te repito. Entonces mi mensaje para toda Latinoamérica, para Colombia, para todos, es que no cometan la brutalidad que cometí yo, ¿vale? Porque somos inconscientes. Esto comenzó todo el lunes pasado. Comencé con unas fiebres de 38, ¿vale?
yo creía que tenía una gripe, un catarro normal, como le decimos aquí, y pensaba que era eso. Y pues fomentando, el martes fue a más, el martes en la noche me asistieron y el miércoles en la mañana me llevaron a un hospital de Madrid a hacerme la prueba de coronavirus. Los días supuestamente de incubación son 4 días. Al día siguiente me repitieron la prueba en el hospital y tardaron 4 días en darme esos resultados, que fue al día lunes cuando me llamaron y me dijeron que era positivo el coronavirus, pero yo, dadas las circunstancias que había pasado al tener casi una semana fiebre, al tener los síntomas más que todo de la garganta, porque la garganta es horroroso, el picor que te da en la garganta, el dolor muscular, todo, pues yo presentía que lo tenía porque, vamos, ya no era algo normal en mi cuerpo lo que estaba viviendo. Entonces es eso. Gerson, durante los días, o mejor, durante las últimas semanas, ¿cómo fue su vida social? ¿Cree usted que alcanzó de manera involuntaria a contagiar a otras personas? Probablemente, sí. Mucha gente pudo haber contagiado. Porque, claro, yo comencé con estos síntomas el lunes, pero yo no sé desde cuándo estaba el virus en mi cuerpo. Entonces yo hasta el último día hice una vida normal, que es lo que nos pasa a todo el mundo, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo de la cuarentena y de quedarnos en casa? Para que esto se detenga y no haya más casos. Pero yo creo que yo infectaría a muchísima gente, amigos. Casos no he visto a cercanos míos porque tampoco se han presentado ni con fiebre, ni se han presentado con sintomologías para tener coronavirus. Pero me imagino que a contagiar a gente habré contagiado a muchísima gente, me imagino, por la relación que tuve con bastante gente en esos últimos días. Gerson, me gustaría saber qué te dijeron los médicos en el momento en el que ellos entregan la prueba de coronavirus. ¿Qué indicaciones te entregan como paciente? Pues mira, las indicaciones que me entregan es que seamos muy responsables, que tenemos que permanecer 14 días aislados en una habitación con un baño, como estoy yo, totalmente de todo el exterior, y luego tomar el medicamento que nos mandan, ¿vale? Y mucha higiene, pues ducharnos todos los días y muchísima higiene y mucho aseo en la habitación, lavar pues todo con agua y lejía para que el virus que vaya soltando vaya muriendo, ¿vale? Y luego lo siguiente es a los 14 días te van a hacer una valoración, te miran y ya tú sigues con el tratamiento, sigues en un aislamiento en tu casa, pues que estés en una casa, pero sin salir a la calle. El aislamiento son en total 1 mes. ¿Y cuál es ese medicamento, Gerson? Paracetamol. Paracetamol. Durante 14 días usted únicamente tiene que tomar eso. ¿La comida sigue siendo la misma? La comida sigue siendo lo mismo, no varía nada, no cambia nada. O sea, lo único que cambia pues es tu estado de ánimo, tu malestar y tu soledad y tu depresión y tus ganas a veces de llorar o de tristeza porque pues echas de menos a los tuyos, quisieras abrazar a alguien, no puedes, ¿sabes? Es muy complicado, tu cabeza no para de dar vueltas tantas horas estando solo. Entonces es muy complicado el esto. Más que todo, a nosotros los jóvenes no nos preocupa porque sé que creo que no nos va a pasar nada, no vamos a curar, ¿vale? La gente mayor es la que está sufriendo esto, la gente mayor es la que está muriendo, la gente mayor es la que está en la UCI, la gente mayor es la que está entubada. Entonces por eso los jóvenes tienen que hacer conciencia y recapacitar. Y desde aquí aprovecho para que el gobierno de Colombia, los gobiernos de Latinoamérica, toda esta gente pongan un control y en vez de levantar y ponerse a pelear entre ellos y quitar los toques de queda, dejar que esos alcaldes lo hagan, porque me he enterado por gente, porque es que están atajando de una manera, porque si no atajan a la gente en sus casas, no las dejan en sus casas, esto se va a seguir expandiendo porque es una pandemia y se va a extender y nosotros, mira, estamos 18.000 personas infectadas en España y 800 muertos al día de hoy. Es que es muy triste que en 5 días el país esté yendo con unas tasas tan altas y en Latinoamérica y va a pasar lo mismo porque los gobiernos no están tomando medidas, excepto me hago hincapié a Colombia porque soy de Colombia, que está haciendo cosas absurdas con la gente, ¿no? Si hay un toque de queda, es un toque de queda. Si la gente que sea consciente, y la única palabra que puede haber para esto es responsabilidad, solamente, en cada uno de nosotros, que seamos responsables y estemos en casa y no salgamos a la calle. Pues Gerson, muchas gracias por tu tiempo, por habernos concedido esta entrevista hoy aquí en el programa La Noche. El testimonio que entregas tiene un valor inmenso para los latinos que nos ven hasta ahora en todo el mundo, porque realmente
nos muestra una serie de prevenciones que es importante tomarlas para que los países de nuestro continente no enfrenten esta misma situación que están viviendo países como España e Italia, que en este momento, con los errores y con las buenas decisiones que tomaron, están entregándole a nuestros países pues un camino para enfrentar una batalla que para todos es desconocida, una batalla contra una pandemia, una batalla contra el coronavirus. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros, muchas gracias. Ya regresamos con La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden seguir escribiendo en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.